Semana movida, semana caliente, un triple clic hoy en el cual solamente está este conductor, Fabián Wallman, un beso enorme para Luciana Glesser, y un congreso que a dos aguas y a dos cámaras al mismo tiempo lleva adelante una discusión empujada por un gobierno envalentonado después del triunfo del 26 de octubre. La realidad es que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen de presupuesto presentado por el oficialismo y vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito más con la ayuda de Ariel Rauschenberg, él es diputado de Unión por la Patria por la provincia de La Pampa. ¿Qué tal, Ariel? Buenos días, Fabián Wallman, de este lado de La Patriada. Hola, Fabián, buen día también para vos, un gusto y a disposición. Bueno, en principio, consultarte cuáles son los datos más significativos de este presupuesto para que la gente pueda comprender a viva voz de qué estamos hablando. Bueno, a ver, estamos hablando de un proyecto de presupuesto que contempla una eliminación del financiamiento, de las leyes de financiamiento educativo, o sea, deja sin efecto la ley que aseguraba un 6% de financiamiento para la educación, deroga también la ley que aseguraba financiamiento para la educación técnica. Hoy estamos hablando de la educación técnica, como es la vinculación de la educación con la producción y el trabajo. Le recortan de 30.500 millones de pesos, que ya son insuficientes para el 2025, a 11.200 para el año 2026, con lo cual lo que significa, ¿no? Estamos hablando del futuro de miles de jóvenes o sea, se necesita mano de obra calificada en la Argentina y la educación técnica es una de las que lo provee. Bueno, esto lo están dando por tierra con este presupuesto. O sea, van en contra de la propia reforma laboral que supuestamente plantean que es para generar más puestos de trabajo. Bueno, justamente porque el presupuesto es contradictorio, tiene parámetros contradictorios, porque por un lado te plantea esta cuestión y por otro lado hay que verlo como un todo. Es bueno lo que vos acotás, porque hay que ver el presupuesto como un todo. Ayer en la Cámara el presidente del bloque oficialista decía que esto le iba a dar seriedad al país, o sea que estos 2 años anteriores fueron no serios, ¿no? Estamos de acuerdo que tiene que haber presupuesto y que tiene que haber seriedad, pero no cualquier presupuesto, ¿no? Entonces vos no podés hablar de seriedad si estás tratando un presupuesto que contiene normas para calcular, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, con una normativa que es la que está hoy, y dentro de unos días va a estar tratando una modificación laboral que tiene una reforma tributaria encubierta, donde hay un impuesto a las ganancias que se baja fuertemente para las grandes sociedades, que desfinancia a las provincias y también tiene un costo fiscal para el gobierno nacional, y no está reflejado eso en el presupuesto. Entonces, de entrada ya estamos hablando de un presupuesto que es totalmente irreal, o sea, de un día para el otro lo están cambiando, ¿no? Y no reflejan esos cambios en el presupuesto. O sea que hay una incongruencia muy fuerte. Vos fíjate que se mantiene el dólar 1.426 pesos para diciembre del 26, a una semana de haber cambiado las bandas de flotación. Que no se iban a tocar porque estaban bien. Bueno, entonces que no se iban a tocar hasta que el Fondo Monetario le dijo, bueno, tocala porque si no, no acumulas reservas y no te voy a rolear la deuda. Entonces se complicaban los vencimientos de enero y había que tocar las bandas, ¿no? Dar un mensaje a los mercados. Así que eso es todo así, y te digo otro tema, Fabián, sí. Agregaron al dictamen original, que había salido en noviembre, la derogación de la Ley de Emergencia de Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, que fueron leyes que se votaron hace poco tiempo, que el gobierno las vetó, que logramos una mayoría especial para rechazar el veto, y diputados que habían votado a favor ahora firman el dictamen para que eso se derogue. O sea, esa es la situación con la cual nos encontramos en este momento en el Congreso. Creo que está bien que el gobierno se envalentone y que tome medidas y plantee cuál es su proyecto, pero me parece que ya se le está yendo la mano, ¿no? El presupuesto tiene, fíjate vos, dice el mensaje que hay una fuerte inversión en obra pública. Dice eso. Los valores son menores que los del año 2024, que fue el año que el gobierno dice que fue el mayor ajuste de la historia. Y te doy un ejemplo, en mi provincia, la provincia de La Pampa, le han puesto obra pública. ¿Sabés cuánto tenemos para una ruta nacional que está súper deteriorada? Para todo el año, 1 kilómetro. Esa es la obra pública que va a haber. 1 kilómetro, eso es lo que figura en el presupuesto de 2026, lo que le permiten
Claro, a nosotros nos asignaron, contemplando la necesidad que tiene la provincia, 1 kilómetro de ruta al año. Y eso fue, supongo, gracias a que Silioto estuvo hace 15 días en la Casa Rosada, que no entiendo, porque de otra forma no creo que haya conseguido 1 kilómetro, me parece, ¿no? No, o sea, a ver, nosotros, nuestro gobernador, en esto, quiero ser claro, no es que toma y daca, nosotros no vamos a entrar en esa cuestión. Nosotros ya tenemos una provincia que tiene equilibrio fiscal, pero equilibrio fiscal con equilibrio social, no equilibrio fiscal a cualquier costo. No, justamente te decía en función de eso, que no hubo ningún acuerdo, por eso es lo único que le han dado. Entiendo que la provincia de Buenos Aires no tiene ninguna obra. Esa era la comparación. Creo que algo hay, pero es ínfimo en relación a lo que se necesita. Y Fabián, un tema, el gobierno ha logrado o lo vende, ¿no? Su relato es: ahora vamos a hacer obra pública, y aumenta no sé qué porcentaje. Claro, te arrancás de cero, tenés la vara muy baja, con un peso que pongas ya duplicaste, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, creo que hay que escuchar qué dicen los inversores privados. Los inversores privados se quejan de que falta infraestructura en la Argentina. Si vos querés que vengan las inversiones, tenés que hacer infraestructura, y no la puede hacer todo el sector privado, porque tiene que estar el Estado en lugares como nosotros, en La Pampa, allá la Ruta Nacional 151, esta que nos pusieron 1 kilómetro, no te la hace el privado, la tiene que hacer el Estado. Y plata hay, porque, otro dato que te tiro, el presupuesto, por un lado, la contradicción que hay es en esto de la presión tributaria. Hay un aumento de la presión tributaria, aumenta del 21,30 de este año al 21,8 el año que viene. Por otro lado te dicen que hay reforma, que baja de impuestos, no se entiende cómo es la cuestión, porque si aumenta la presión tributaria, eso no se estaría reflejando, pero aumenta muy fuerte el impuesto a los combustibles. Aumenta el impuesto a los combustibles, que además supuestamente tiene una finalidad determinada, ¿no? Y en una de ellas está la obra pública. Bueno, justamente a eso voy. La recaudación en general aumenta un 21%. La recaudación en particular del impuesto a los combustibles aumenta el 72%. ¿Esto qué significa? Que va a haber fuerte impacto en el bolsillo de la gente, porque va a aumentar mucho al surtidor el impuesto. Y lo más grave es que esa recaudación, que como decís vos, tiene afectación específica, fundamentalmente a Vialidad Nacional para reparación, mantenimiento y construcción de rutas, van a utilizar el mismo mecanismo que están utilizando este año, que se quedan con ese dinero, no lo usan para mostrar equilibrio fiscal, a costa de que tengamos más inseguridad vial, a costa de que las rutas sigan deterioradas, y bueno, con el costo a su vez que por cada peso que vos no reparás la ruta, tenés que poner de 3 a 5 después cuando tenés que repararla. Entonces, estamos hipotecando el futuro, y se sigue con esta cuestión de equilibrio fiscal a costa del desequilibrio de otros. En este caso son las provincias y la gente que padece el estado de las rutas, y esto es la infraestructura que te decía, para la logística de la producción, ¿no? Entonces, la verdad que el mensaje, por un lado queremos que haya inversiones, por el otro lado no se hacen las inversiones que tiene que hacer el Estado para dar las condiciones, a través de la infraestructura adecuada, de que que haya más producción y más inversión. Bueno, y sin lugar a dudas, lo que significa desde el punto de vista inflacionario, también un poquito agregarle ahí, ya que estamos yendo en una curva ascendente en los últimos 6 meses, esto también le genera un costo adicional, me parece, a todo lo que es la cadena de valor que está integrado y muy fuertemente por el transporte público, por el transporte privado. Sí, totalmente, eso es así. Incluso, bueno, el tema de por qué no quería el gobierno tocar las bandas, porque decía que generaba inflación. Bueno, las tuvo que tocar obligado por el fondo, y bueno, eso seguramente va a tener un impacto. Y ahí tenemos otro dato inconsistente: el presupuesto para el año que viene, con una inflación del 10,11%, ya está terminando, o sea, decían que iba a ser 24,5 la del 2025, ya estamos arriba del 30, y bueno, ese arrastre va a pegar también en el año que viene, con lo cual la inflación que está prevista en el presupuesto tampoco va a ser esa, sino que va a ser mucho más, tal como viene la curva, ¿no? Así que no, la verdad que no hay nada para festejar este presupuesto. Y bueno, y después nosotros tenemos un tema particular que afecta a varias provincias, de Patagonia en particular, y hay algunas otras provincias más, donde, bueno, esto de las tarifas, ¿no? Va a haber un fuerte aumento en las tarifas. Eliminan el subsidio. El subsidio claro, de la zona. Lo dijo el secretario de Energía, se lo pregunté cuando vino a la comisión. El presupuesto dijo que, bueno, que iba a haber fuertes aumentos, por los valores que dio va a ser más del doble de la inflación, los
los aumentos que se van a dar en luz y en gas, con lo cual va a ser otra licuación del salario del trabajador y de los jubilados, y en particular para nuestra región, la Patagonia y algunas provincias más, que hoy hay una reducción en la tarifa del gas del 50% y del 30% según la provincia. Bueno, eso, la del 30% queda eliminada directamente, y en el caso de la Patagonia, la garantía de la reducción del 50% se elimina y queda sujeto a la discrecionalidad del gobierno nacional, con lo cual ya sabemos que puede llegar a haber aumentos adicionales a los que ya prevé el presupuesto, de que pueden llegar a duplicar la factura, ¿no? O sea, que va a haber un impacto fuerte. Ayer participaste en la reunión en la Casa de la Provincia de La Pampa con los gobernadores. ¿Por qué no nos contás un poquito del ánimo en que se dio la reunión con Infran, con Melela, Elías, Kicillof, Quintela y Siloto? Bueno, a ver, Fabián, las decisiones o lo que está, o sea, los gobernadores se han venido reuniendo ya durante todo este tiempo con mayor o menor frecuencia, y esto motiva esta reunión más institucional, por así decirlo, que tiene la particularidad de que se hizo con legisladores de las provincias a las cuales están gobernadas por esos gobernadores, para ver, bueno, justamente la agenda del Congreso, ¿no? Para tener una mayor presencia en el Congreso, y básicamente para plantear una agenda federal, porque hay una gran preocupación, particularmente en estos proyectos que ahora están discutiéndose. La reforma laboral mete una reforma tributaria encubierta y le quita una gran cantidad de recursos a las provincias que ya presentaron sus presupuestos. O sea, ayer, como te decía, hablaban de seriedad y de previsibilidad para el gobierno nacional, pero las provincias cero, los municipios cero. ¿Por qué? Porque las provincias mi provincia ya aprobó su presupuesto. Entonces ahora te meten una modificación que baja fortísimo la coparticipación y te desbalancea. Entonces, ¿cómo equilibras eso? Entonces, bueno, la reunión fue, o sea, uno de los temas, por supuesto, es la agenda que hay hoy en el Congreso, y básicamente no va a ser la primera reunión, sino que a futuro la idea es construir mayorías con otros sectores, ir sumando al espacio para ver de qué manera podemos instalar una agenda federal que plantee que puede ser distinto a otro país, con un modelo de desarrollo y crecimiento armónico, integrado, federal, con no solamente integración desde el punto de vista geográfico, sino también con justicia social. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Y se planteó también desde la oposición, pero también una oposición propositiva, o sea que más allá de la oposición a aquellos aspectos que no estamos de acuerdo, planteemos también alternativas y propuestas que vayan más que nada en el camino de la producción y del trabajo, y no la especulación y el ajuste como lo plantea la Nación. Ahora, también lo que se puede ver en la imagen en los participantes, que no hubo representantes de la provincia de Buenos Aires o del resto del país que están enrolados de alguna manera en el sector de Cristina Fernández de Kirchner. Mira, ahí lo que se habló es de esto, como te dije, la primera reunión, así digamos, más institucional, y la idea es de seguir construyendo, o sea, empezar y seguir construyendo, o sea que esto es un camino de inicio, no quiere decir que esté cerrado, y la idea es con apertura amplia y con la idea de sumar, no, o sea, y de construir, básicamente pasa por ahí. No te pasa, digamos, no pasa desapercibido la discusión que hay hacia dentro del peronismo, inclusive con la misma conformación del bloque, todavía no está definida una de las vicepresidencias, y el debate acerca de cómo va a enfrentar lo que falta hasta el 2027 el justicialismo. ¿Cuál es la mirada, digamos, con respecto a cómo debería llevarse adelante esta renovación que vienen pidiendo de muchos sectores, en los cuales, bueno, están algunos de esos gobernadores claramente, para darle una continuidad y una presencia clara, según lo que entienden, hacia el 2027? Bueno, lo que se habló, como te digo, es la agenda inmediata, sí, también plantear una agenda a futuro, y eso será una construcción colectiva, es decir, no se definió nada en particular, sino decir esto de, con el ánimo de poder volver a hacer una alternativa para el 2027, que se tiene que dar un proceso de construcción
de construcción colectiva. Bueno, para eso se va a conversar, se va a dialogar con todos los sectores, con otros sectores, o sea, con quien sea necesario, para poder construir mayorías, atento a que tenemos un gobierno, y bueno, el 26 de octubre la gente le ha dado el respaldo, está envalentonado, como lo decía vos al inicio, y nosotros eso tenemos que ver de qué manera lo podemos enfrentar, que no va a ser un proceso fácil, pero bueno, la idea es esto, a ver cómo podemos sumar para volver básicamente a ser alternativa en el 2027, pero teniendo como premisa que hay un país distinto, o puede ser distinto, o un proyecto de país, digamos, donde contener a las provincias, contener la producción de trabajo, pero en una apertura amplia, digamos. ¿Debería dar un paso al costado algunos dirigentes hoy en el peronismo para poder mirar a la sociedad de otra manera? ¿Cómo lo visualizás personalmente? No, eso mirá que no es un tema que se haya hablado, acá no se habló de que quede nadie afuera, sino todo lo contrario, ver de qué manera, discutiendo hacia adentro los matices, las diferencias que por ahí puedan existir, se puedan, digamos, consensuar, se puedan limar, pero básicamente pensando en la gente y no en los dirigentes. O sea, que creo que eso es lo que la sociedad también hay que entender, cómo podemos volver a conectar con la sociedad y quiénes son después los dirigentes o las dirigentes que tengan la mayor conexión o no con quienes después les vamos a pedir el voto, o sea, a quienes le estamos planteando esta posibilidad de que vuelvan a creer en el peronismo. Muy bien, muchísimas gracias Ariel Rauschenberger por estos minutos para la Patriada. Seguramente nos estaremos viendo esta tarde. ¿Ya tienen un cálculo de la cantidad de horas que va a durar la sesión? No, eso va a depender, Fabián, de lo que se decida en la labor parlamentaria, que creo que hay una reunión, si no ya está la reunión en marcha, va a ser dentro de un rato más. A las 11, claro. Sí, normalmente este gobierno lo que trata de limitar la discusión a lo más posible, corta la cantidad de oradores, te da poco tiempo para el debate, lo que menos quiere es debatir. Bueno, ya se quedó demostrado en el tratamiento express que tuvo esto ayer, y también como lo están planteando en el Senado. Pero bueno, eso después de la labor parlamentaria vamos a saber cómo va a ser la dinámica. Muchísimas gracias, Ariel, por estos minutos para la Patriada. No, gracias a vos, buenos días.